¿Y cómo estás? Espero que muy bien. Y el día de hoy vamos a cambiar un poco la dinámica, porque este podcast ahora lo vamos a hacer en vivo. Cuando menos hoy quiero probar con esto. Tal vez haya algunos otros que sí estén grabados dependiendo del tiempo, pero quiero que la mayoría sea en vivo. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que creo que todos hemos pasado por ello, pero tal vez no nos hemos hecho bien las preguntas, porque estoy seguro que tal vez en algún momento hemos llegado a pensar: ¿para qué soy bueno? ¿Cuál es mi talento? ¿Qué es lo que yo represento aquí en esta vida? ¿Qué es mis objetivos? ¿Qué es lo que soy? Es decir, identidad. ¿Y tienes una crisis de identidad? ¿O alguna vez has tenido una crisis de identidad? ¿Tienes bien definida cuál es tu identidad? Bueno, son creo que muchas cosas que hoy podemos hablar respecto a esto, pero quiero tocar algunas de las más relevantes. Y recuerda que esto, lo que hacemos, este espacio, este momento, no va a ser un estudio teológico o hablar de doctrina, sino es ver la palabra, ver la Biblia y simplemente reflexionar sobre lo que está pasando, sobre algún tema y ver lo que podemos encontrar en la Biblia, que está llena de sabiduría, está llena de enseñanza, está llena de cosas que nos van a poder beneficiar así en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en todas las áreas. Es un libro que simplemente trae demasiado conocimiento por las letras, por las páginas, por lo que hay. Y si a eso tú tienes fe en Dios, entonces también podemos entender que ahí podemos permitir que la presencia de Dios nos enseñe aún más. Si con una lectura puedes aprender, ahora imagínate que lo hagamos también desde la fe. Así que lo primero que se ha hecho aquí obviamente es orar y es buscar la presencia de Dios. No lo voy a hacer aquí en vivo, pero desde temprano, eso sí, ya hemos orado y es algo que yo les puedo recomendar. Antes de que siempre busquen en la Biblia, leer la Biblia en algún momento, que ya hayan dedicado un momento de oración y siempre pidamos que sea la presencia de Dios la que abra nuestro corazón y que nos permita estar aprendiendo de su palabra. Así que, como decimos aquí, toma tu libreta, abre tu corazón, prepara tu taza de café y empecemos con un café con Dios. Y bueno, pues ahora, ¿qué es lo que queríamos hablar? ¿Qué es lo que les quería decir? Pues eso, identidad. Y creo que obviamente para empezar con lo que es la identidad o hablar de eso, pues primero tenemos que saber bien qué es identidad. Y bueno, la identidad es sobre lo que nosotros somos. Nuestra esencia, lo que nos identifica como personas, como individuos, porque todos somos diferentes y esto es algo que sí o sí va a pasar. Incluso si hablamos de que todos somos parte de lo que es el reino de Dios, de estar en una iglesia, ser parte de una iglesia, aún así cada uno de nosotros tiene diferentes características que nos hacen únicos, o sea, nos hacen diferentes. Entonces esto es lo primero, ¿no? Entender que cuando hablamos de identidad hablamos de esas características especiales, únicas que cada uno de nosotros tenemos y que usadas también en el reino de Dios pueden ser de mucha bendición. Entonces, bueno, entendiendo esto, ¿qué sería entonces una crisis de identidad? Porque aquí tengo algunas preguntas en las que podríamos reflexionar y buscar en la palabra de Dios cómo podemos responderlas o cómo nos podría ayudar. La primera pregunta de ellas es: ¿cómo definiríamos una crisis de identidad y qué creemos que afecta a las personas en su vida diaria, o cómo afecta a las personas, en su vida diaria? Primero que nada, entonces, hablemos de lo que sería una crisis de identidad. Una crisis de identidad es cuando una persona experimenta profundas dudas sobre sí misma, dudas sobre el sentido de la existencia, acompañadas de sentimientos de vacío y soledad. Si tú lees esto, estoy seguro que has pasado por ello. O sea, esto es algo que siempre nos pasa y normalmente esto pasa en la adolescencia. En la adolescencia siempre vamos a pasar por algún momento donde no sé quién soy, no sé qué es lo que quiero. Un día nos levantamos y si eres joven te identificarás. Si ya eres alguien grande, estoy seguro que también lo harás. Nos levantamos y tal vez un día estamos de malas. ¿Por qué? No lo sabemos. Un día estamos peleando con nuestros padres, contestando a nuestros padres, y otro día simplemente estamos normales, otro día muy felices. Eso es lo que pasa. No entendemos. En ese caso es por cuestiones hormonales, cambios que están pasando en nuestro cuerpo. Pero, ¿qué pasa con los adultos? Muchas veces nosotros también, como personas ya grandes, pasamos también por momentos de crisis de identidad. Y hoy día esto es algo muy común. Y vamos a tocar un poco más estos temas. Primero que nada, ¿qué dice la palabra de Dios? Podemos encontrar en Efesios 2:10. Es un versículo que habla de algo muy en especial. Normalmente nos vamos a la primera parte del versículo, pero yo quiero hablar más que nada de lo último. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y ahorita ya regresamos al versículo, pero
lo que habla el versículo, que yo entiendo en este versículo y que a mí lo que me gusta hacer es ir más allá de las letras, tratar de buscar un poco más lo que hay de trasfondo. Si nosotros vemos lo que está diciendo aquí la palabra, nos habla de un objetivo, de una característica que nosotros tenemos. Somos hechos como Él, como Jesús, como Cristo. ¿Pero para qué? Para buenas obras. Esta es la parte en la que yo quiero centrar. Cuando hay una crisis de identidad en nuestra vida, la pregunta clave que yo me hice muchas veces, y no nada más de joven, ya de grande, es: ¿para qué soy bueno? ¿Cuál es mi talento? Para que yo veía que otras personas, parte clave de lo que es identidad y crisis de identidad, veía otras personas que se desenvolvían muy bien en algo, que sabían muy bien lo que hacían, que tenían habilidades, diferentes cosas en su vida, en su forma de pensar, algunos que hablaban muy fluidamente, algunos que simplemente tenían mucha habilidad con la guitarra, por ejemplo, que me gusta mucho, pero yo los veía que están tocando en la música, otros cantando, que también es algo que me encantaría hacer, cantan, y yo decía: ¿y yo? O sea, intenté cantar, no pude, intenté tocar la guitarra, no pude, intenté hacer esto, no pude, intenté hablar, no pude, era una persona sumamente penosa, sigo siendo una persona bastante penosa. ¿Y qué pasa? O sea, ¿para qué soy bueno? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí, ¿no? En este mundo? ¿Cuál es ese propósito en mi vida? Entonces, esto es de las principales cosas que comienzan a generar en nosotros una crisis de identidad. Y esto desemboca a que nosotros, en medio de esto, empecemos a querer imitar, probar, hacer. Pico aquí, pico allá, veo esto, imito el otro. Esto a su vez, algunas veces, no digo que no, hay veces que justamente nuestra crisis de identidad nos termina haciendo que imitemos y que hagamos cosas como otras personas y terminen siendo cosas buenas. Puede ser desarrollar algún talento para la música y demás cosas, para nuestra vida diaria, para lo que somos, ¿no? Pero hay veces, y tristemente la mayoría de las veces no es así. Como estas cosas, estas habilidades que normalmente son buenas y positivas para la vida, normalmente cuestan trabajo. Son difíciles, no se consiguen de la noche a la mañana y no nos gusta. Nos terminamos yendo por algo que sea más fácil, más sencillo. Así es nuestra mente, así es nuestro cerebro. Buscamos lo más cómodo, lo más fácil, y esto nos termina orillando y llevando a que empecemos a tomar el camino fácil, y muchas veces el camino fácil nos lleva a malas decisiones. Normalmente el camino fácil nos lleva a que cometamos no malas decisiones tal vez que perjudiquen a otros, pero sí que no nos hagan sentir plenos o llenos. Decisiones como tal vez pues me uno a este grupito y de repente me doy cuenta, no, es que no me siento identificado, entonces me voy con el otro grupito, no me siento identificado, y así estamos porque no encontramos nada y no podemos desarrollar un talento porque solamente es pasar el tiempo. A veces, pero a veces también llegan a ser decisiones como cometer actos que no son los correctos, decir o hacer cosas que no son las correctas, que tal vez ya nos meten en problemas en la escuela, en problemas con los amigos y a veces en problemas con los padres, ya de grandes, a veces problemas con nuestra esposa, problemas con nuestro esposo, con nuestra hija, con nuestro hijo, hermano, hermana, papá, mamá, ya de grandes, problemas, y así por simplemente imitar a otros. Y este es el problema de la crisis de identidad. Un día queremos hacer una cosa, un día queremos hacer otra, y esto nos lleva a que todo choque. Empezamos mucho, no terminamos nada, porque no sabemos qué es lo que nosotros somos y cuál sería este talento. Pero si vemos nuevamente este versículo, dice: para buenas obras. Y yo sé que tal vez esto podría sonar muy ambiguo, pero quiero tratar de que reflexionemos y tratar de hacerlo un poco más compacto. Buenas obras. Normalmente nosotros, y creo que eso se ve mucho hoy día en las redes sociales, cuando queremos hacer algo, normalmente pensamos en lo que va a ser beneficioso para nosotros. Cuando hablamos de buenas obras, mira, no podemos decir que la vida es solamente buenas obras, malas obras. O sea, hay un sinfín de variables aquí. Hay demasiados matices, yo diría que casi infinitos. Hay muchas cosas que ver, porque yo puedo tratar de hacer, y desde mi intención es una intención buena, es la mejor de todas, pero tal vez alguien diga: es un mentiroso, o es falso, o es malo, o lo que está haciendo está mal, o simplemente se ofende y termina haciendo algo que, no sé, no es bueno para mí, ¿no? Entonces yo, tratando de tener la mejor intención, termino ocasionando que alguien cometa algún error o que simplemente me juzgue mal. Pero yo estoy consciente que lo que hice estuvo bien, ¿me explico? Entonces, ¿cómo podemos decir que mi obra fue buena o fue mala? Vamos a ver un poco más de esto más adelante. Pero cuando yo me refiero aquí a buenas obras, creo que podemos tratar de resumirlo en lo que tus acciones, que tus decisiones traten de sumar a la vida de las personas.
Si lo que tú estás haciendo está sumando, está aportando a la vida de otras personas, entonces podríamos decir que son buenas obras. Esto sería independiente de que si a la otra persona le gusta o no, pero que tu intención sea algo que sume. Si tú das un buen consejo, un consejo sabio, puede ser que te equivoques, por eso es que digo que hay muchos matices, pero tu intención siempre fue que esa persona recibiera algo bueno, algo que de verdad, que lo que tú estás haciendo sea algo de valor. Bueno, entonces podríamos decir que es una buena obra. Dependerá del receptor, pero bueno, que tú lo digas, creo que eso es algo importante. ¿Esto nos va a poner en un camino de identidad? No. Pero definitivamente el hacer esto, buenas obras, que nos enfoquemos en hacer buenas obras, nos va a llevar sin lugar a duda a que aprendamos a hacer que cada una de nuestras acciones sea algo que sume y aporte valor, y normalmente esto nos llevará a desarrollar habilidades, pensamientos, sentimientos que normalmente van a ser buenos. O sea, normalmente nos van a ayudar a superarnos, a desarrollarnos. Uno de los principales problemas que afectaría a nuestra vida cuando no tenemos una buena identidad es esa. Hacemos cosas sin importarnos si va a aportar algo a la vida de otro o no. Y con aportar no quiero decir precisamente que gane algo a la otra persona, sino simplemente que yo salga de mi cuarto y que diga buenos días a los que están en mi casa. Creo que es algo que suma. Pero si yo salgo, azoto la puerta, voy de mala cara y cierro la puerta, ¿por qué? Porque estoy de malas. Creo que eso tal vez preocuparía, pensando que soy un joven, preocuparía a mis padres, preocuparía a mi familia. Estoy restando algo en la vida de las personas. A esto me refiero. Entonces, simplemente veamos que no quiere decir que tal cual nosotros estemos dando cosas a los demás físicamente, no, pero que nuestras acciones y pensamientos causen una reacción positiva en los demás. Creo que eso es una buena obra. Cuando menos yo así tal vez lo podría resumir. Otro de los versículos que me gusta sobre esto es justamente este que vemos aquí, que dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vamos a entrar más a fondo en este versículo en un momento, pero algo que yo veo aquí es que dice no te conformes, y creo que esta primera parte es muy buena. No te conformes a este siglo. Normalmente he escuchado que este versículo lo llevan al mundo, que no te conformes con lo que hay en el mundo, pero yo quiero más bien verlo, no te conformes, dice este siglo, está poniendo, es decir, un periodo de tiempo. No te conformes a lo que estás, como estás viviendo el día de hoy, sino busca salirte de esta zona de confort. No te conformes, no seas conformista. Otra de las cosas que ayuda a que haya en nosotros una crisis de identidad es el conformismo. Definitivamente, sí o sí. Cuando hay conformismo, nunca vamos verdaderamente a conocernos a nosotros mismos. Porque si yo, pensando, yo aprendo a tocar la flauta, de hecho, es una historia verídica, ¿no? Primero, recuerdo que cuando empecé con clases de música, me encantó la música, me fascinó desde muy niño, y yo me acerqué y yo veía la guitarra. Mi padre toca la guitarra, entonces yo veía él tocando la guitarra, y para mí eso era así como que algo admirable, porque a veces yo tocaba la guitarra y mis dedos pequeños, estaba niño, pues ni loco podría hacer un acorde. Entonces me costaba mucho trabajo y decía, ¿cómo mi papá puede tocar la guitarra? No, estaba chiquito. Me acuerdo que esa admiración hacia lo que él hacía me llevó a pues buscar un poco en la música, y llegó la clase de música de la primaria de todos, una flauta. Y empecé con la flauta. Y recuerdo que al inicio yo empecé con la flauta como cualquier otro niño, solamente tocándola ahí en el salón, pero de repente llegué a mi casa y comencé a ensayar en mi casa, y de repente en la escuela, en los recesos, me ponía a practicar y a hacerlo más, porque ahí sí mis dedos me alcanzaban para poder tocarla, y con la flauta estaba toque. Esto me llevó a que yo me conociera a mí mismo, es decir, yo podía haber elegido tal vez la clase de artes u otra clase que me iba a ayudar sí para desarrollarme en algo, pero yo había visto, a ver, me gusta la música, hay algo aquí que me gusta, no podía tocar la guitarra, no me había atrevido a tocar la guitarra, ni nunca le dije, oye papá, enséñame, no, todavía no, estaba pequeño y simplemente decía, eso está muy difícil y nunca lo voy a hacer. Pero aquí yo dije, a ver, esto me puede servir, esto me puede gustar, entonces voy a empezar a tocar la flauta. Empecé a tocar la flauta, pero sinceramente, al ser niño y al no tener bien en mi mente, quiero superarme en algo, la dejé. O sea, simplemente vi que me gustó, pero ahí la dejé, y sí, tocaba un poquito ahí las canciones que te ponen y ya. No fue hasta la secundaria, primero de secundaria, que otra vez volví a entrar a música, y ahí otra vez dije, no, pues yo entré a música solamente para perder el tiempo. Sinceramente, yo quería perder el tiempo, pero volví a agarrar la flauta, pero esta vez había algo diferente. Una estaba más grande, no sabía cuál era mi talento y ni nada, pero simplemente dije, voy a echarle ganas a la flauta, nada más. La guitarra seguía aquí en mi vida, mi padre seguía con su guitarra, él tenía ahí la guitarra, la ocupaba él para tocar bien, o sea, él tocaba en la iglesia y lo hacía bien, y yo veía, oye, qué padre y todo, pero yo que decía, está muy difícil, no lo voy a intentar, es un instrumento muy difícil, no lo quiero, pero voy a empezar con la flauta.
este conocimiento, y tal vez más adelantito terminemos de contar la historia para no hacer muy largo este video, pero ese momento que yo dije, pero quiero hacer algo más, quiero lograr algo más, ¿qué me llevó? Que conociera que verdaderamente la música es algo que me gusta mucho. No soy el gran músico y debo decirte, no tengo un talento innato para la música, pero me gusta muchísimo. Entonces yo empecé con la flauta y de verdad que era de los que mejor tocaban la flauta en el salón, y hasta la fecha me gusta muchísimo la flauta. Creo que no soy muy malo en ella, entonces me gustó. O sea, simplemente dije, esto me gusta, y creo que llegué a tocar para la primera y secundaria, llegué a tocar muy bien la flauta. Entonces, bueno, esto, conócete a ti mismo, conócete lo que tú eres, te va a llevar a que encuentres un camino donde te podrías comenzar a desarrollar y verdaderamente crear una identidad. Pero cuando hay conformismo, no va a ser así, porque con lo que ya sabes, ahí te quedas. Con lo que ya eres, ahí te quedas. ¿Esto qué va a ocasionar? Que simplemente no puedas conocer si hay alguna otra área o faceta de tu vida donde te puedas desarrollar aún más. Y esto va a generar que digas, ¿para qué soy bueno? Antes de tocar la flauta yo decía, no soy nada para la música, no soy músico, nunca voy a ser músico, nada, no, o sea, no, ese no es mi camino, eso no es lo que yo soy, esto no es lo que yo quiero. Entonces no había realmente un conocimiento y siempre me preguntaba, ¿para qué soy bueno? Un videojuego por aquí, otra cosa por acá, traté de hacer algún deporte y no, en ningún lado encajaba.